La planta alta del Teatro Salvador Távora acoge en esta jornada de miércoles unas jornadas de memoria de Almonte y vamos a hablar a continuación con el organizador de ella. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los espectadores. Bueno, ¿Sí? Nos gustaría que nos contaras estas jornadas de memoria de Almonte. ¿Qué es lo que van a mostrar a toda la gente que quiera acudir? Pues en primer lugar quieren mostrar, evidenciar un poco toda la cuestión de la memoria, del olvido que ha habido sobre toda una serie de represaliados y muertos dentro de nuestro municipio y por supuesto dentro de todo el condado. El motivo es fundamentalmente ese, ¿no? Visualizar toda esa represión que hubo después en los años de la guerra civil y posteriormente, ¿no? Con innumerables juicios que terminaron incluso en muertes, ¿no? Organizada por Izquierda Unida, Asamblea Local de Almonte y el Foro de Memoria de Huelva, ¿verdad? Sí, el Foro de ambas organizaciones pues se han unido para esto y de alguna manera es para sacar adelante también la jornada. Va a costar durante algunos días, lo hemos cortado los dos, va a costar durante unos días de unas charlas coloquios, ¿verdad? ¿Quiénes van a venir? Van a venir, bueno, ya de hecho hoy interviene Félix Ramos, que va a hablar sobre la represión, en el condado. Y la va a situar en el condado, en el contexto del condado. Y posteriormente vendrá un catedrático emérito de Historia de la Universidad de Huelva, que se llama Cristóbal García, que está y hablará de un tema que pienso que es, bastante sugerente en cuanto a lo que no se ha tocado todavía sobre el tema de la represión, que es la parte económica, y es la represión económica sufrida por los familiares de toda esta gente represaliado y también por otra gente dentro justamente del mismo contexto, del mismo entorno, que es el condado, ¿no? Jornadas, como bien decías al comienzo de esta intervención, dirigidas a todo el mundo que quiera, no hace falta pertenecer a la agrupación local de Izquierda Unida para venir, ¿verdad? Por supuesto, no, esto está dirigido a todo el público en general, porque yo pienso que también es una cuestión que ha estado olvidada durante 40 años de dictadura franquista, pero lo más lamentable de todo es que durante 40 años de democracia, y esto es imperdonable, se haya olvidado concretamente todo el tema de la cantidad de gente que fueron muertos, represaliados, desaparecidos a las fuerzas, y en ese contexto, pues por supuesto es necesario reivindicar su memoria, ¿no? Reivindicar su recuerdo, restituir de alguna manera todo aquello que de alguna manera se olvidó. Es decir, no hay que olvidar. Para olvidar, indudablemente, hay que recordar. Y hay que recordar porque es lo que necesitamos ya. Es decir, en una democracia no se puede permitir el que no se haya recordado a todas las víctimas que lucharon precisamente por la democracia. Sin duda alguna. Y estas jornadas además reviven nuestra historia que nunca debería de haber estado olvidada. Muchísimas gracias, que vayan muy bien las jornadas, por supuesto. Y se comienza con la proyección de un documental. Se comienza con la proyección que es El sueño roto, de Leonor, que es de una anarquista boyera, y es sobre una cata que se hizo en Niebla, y que me parece interesante de alguna manera que también darle visibilidad. Igualmente, mañana hay otro documental que se llama Luchadoras Anónimas y va fundamentalmente sobre el eje feminista, porque la fosa que hay aquí en el cementerio antiguo de Almonte, precisamente la mayoría son mujeres. El actual Parque Blas Infante. Pues muchísimas gracias, que vayan muy bien las jornadas. Gracias. Vale. Casi todo.
Buenas tardes a todos y a todas y a los telespectadores que nos seguirán a través de la televisión, Doñana Televisión. En principio, bueno, brevemente deciros que, bueno, que estas son las primeras jornadas que se hacen sobre la memoria histórica aquí en Almonte. Es un intento, de alguna manera, de recordar a todos aquellos, porque ha habido mucho olvido durante 40 años de dictadura franquista, y hay también un olvido que ese todavía es más imperdonable, que es el silencio que ha habido durante 40 años de democracia. Una democracia recién constituida en aquellos años 70, que de alguna manera no podía olvidar lo que hoy estamos reivindicando. Es decir, para que haya una democracia no puede haber olvido. Y esa es precisamente lo que intentamos de alguna manera aquí hoy reivindicar. Reivindicar el recuerdo, restituir la memoria de aquella gente que fueron represaliadas, desaparecidas y muchas de ellas muertas. En primer lugar, pues va a haber hoy una proyección de un documental que se llama El sueño roto, de Leonor, y después va a intervenir Félix Ramos explicándonos un poco toda la cuestión de la represión, concretamente en el condado. Y sin más, bueno, quiero ser breve. Son las primeras jornadas y de alguna manera es un primer intento de conseguir darle, digamos, visualizar todo lo que se debe visualizar sobre las víctimas de esa represión que hubo aquí, de los 100 y pico, 101 concretamente, que están en el folleto que vosotros tenéis muchos en la mano. Y sin más, pues bueno, le doy la palabra a Rafa. Bueno, yo simplemente era, muy brevemente, para saludaros como coordinador provincial de Izquierda Unida, en representación de toda la organización en la provincia, y para compartir con vosotros y vosotras algunas reflexiones previamente a ver el documental y a la intervención posterior de Félix Ramos. Hablaba Pepe de 101 personas que perdieron la vida en Almonte por tener determinadas ideas políticas y por defender la libertad y la legalidad republicana. Izquierda Unida lleva muchos años defendiendo la necesidad de que en la sociedad española se abran pasos políticos que hagan valer los principios de verdad, justicia y reparación. Esa pelea que se ha dado a las instituciones se plasmó afortunadamente en una ley, la Ley de Memoria Democrática, que en el mes de marzo se aprobaba hace un año en el Parlamento andaluz y que había sido una ley producto del diálogo de la Junta de Andalucía en su día, cuando teníamos la responsabilidad de la Dirección General de Memoria Democrática con el movimiento memorialista. Y una ley que suponía y que supone un avance importante en una sociedad en la que, a mí no me gusta decir que en la sociedad española estamos todavía en el franquismo, ¿no?, pero en la que es verdad que nos cuesta mucho trabajo desprendernos de gran parte de la caspa que nos ha dejado 40 años de franquismo y de nacionalcatolicismo, y que esa caspa que nos ha dejado esos 40 años se viven en estos días muy a flor de piel con muchas de las cosas que pasan. Una sociedad en la que, de una manera absolutamente normalizada, en las calles hay gente que eran asesinos, tienen nombres dedicados. Una sociedad en la que el papel de la Iglesia sigue siendo, en el ámbito público y en el ámbito de la relación con el propio Estado, el que sigue siendo, y en el que todo eso es producto de una transición democrática, de una transición política en el año 78, que es verdad que nos trajo democracia, pero que dejó vivas
y muy en pie gran parte de las estructuras de poder y de influencia del franquismo, y que trajo consigo un proceso de 40 años de silencio, de olvido, de ocultación de una realidad histórica que este pueblo había sufrido. Y una ley de memoria democrática que se enfrenta además, y tenemos que decirlo, a la falta de voluntad política de desarrollarla. Llevamos, como decía, un año de ley, faltan recursos, falta desarrollo reglamentario y falta voluntad de desarrollarla. Y yo diría, falta voluntad de desarrollarla porque me haría una pregunta. ¿Es posible defender en este país un proceso político de reivindicación de la verdad, la justicia y la reparación paralelamente a que se defienden leyes que lo que garantizan es la impunidad? Yo creo que no. Y el problema es que quienes tienen la obligación de desarrollar esa ley aprueban una ley que defienden los principios de verdad, justicia y reparación, y con la otra mano votan en contra de la derogación de leyes que lo que hacen es garantizar que Billy el Niño, un torturador, digo para que no digan que Hipo de Llano, que ya murió, no, Billy el Niño, un torturador que tanta gente en este país sufrió hace 40 años, pues pasé libremente por las calles de Madrid con absoluta impunidad. Por tanto, esa reflexión, este país tiene, si quiere ser un país moderno, desprenderse de esa caspa de 40 años de franquismo y de nacionalcatolicismo, y eso pasa en gran medida por políticas de reivindicar nuestra historia, la memoria de los que perdieron su vida por defender la libertad y la república, y de avanzar en políticas de búsqueda de esa verdad, de que se haga justicia y de que se repare a la víctima, en unos días en los que además a mí me preocupa ciertamente que ver cómo esos TIC franquistas tienen un importante pozo cultural en nuestra sociedad, y que en amplios sectores de las capas populares esos valores que son herencia de esos 40 años de franquismo se expresan de una manera cada vez preocupantemente más normalizada. Aquí los ministros se ponen a gritar a cantar "Soy el novio de la muerte" en una procesión ejerciendo de ministro. Aquí, como decía, las calles siguen llamándose como se llaman, y aquí se asumen con determinada naturalidad que hay impunidad ante la corrupción, que bueno, eso de los másteres pasa porque eso es casi una cuestión menor, o que hay una absoluta falta de preocupación por retrocesos importantes en las libertades que llegan al punto de hacer que se diga que alguien que corta una carretera, que puede ser delictivo, es ya hasta un acto de terrorismo, ¿no? Y por eso es importante defender estas políticas, por lo que tiene reivindicación de unos valores distintos y por lo que tiene de poner a una sociedad ante esas propias herencias de 40 años de vivencia del franquismo. Y por último, otra reflexión y la última ya. Este 14 de abril, normalmente todos los 14 de abril, pero este también, en actos como estos, que nosotros además los vivimos con mucha emoción porque entendemos que son necesarios, se multiplican estos actos por todos los pueblos de la provincia y de España. Y están muy bien, pero yo lanzaría una reflexión y sería la siguiente. La izquierda, la gente que nos sentimos republicanos y republicanas y que aspiramos a un nuevo modelo de Estado, tenemos que conseguir, primero, tener la hegemonía cultural para que los valores esos que se están imponiendo no sean esos, sino sean los valores republicanos de defensa de los derechos, de defensa de las libertades, y tenemos que convencer a la mayoría. Y hemos, de una manera yo creo que bien intencionada, pero creo que tenemos que reflexionarlo para el futuro, hemos concentrado todos los actos, en mi pueblo también, de reivindicación de la memoria histórica en el 14 de abril, y hemos celebrado año tras año el 14 de abril yendo a los cementerios. Y yo creo que la reflexión sería si con esa actitud que hemos hecho, y además que la hemos hecho de manera bien intencionada, no hemos logrado que la gente identifique república
con cementerio, república con pasado, república con quienes perdieron la guerra. Y como yo creo, porque soy republicano, que el 14 de abril del 31 fue un día de explosión de alegría en este país, de explosión de esperanza en construir una sociedad distinta, una sociedad mejor, que rompiera con toda la historia de este país, de gobierno de unos pocos para machacando a la mayoría de la gente de este país, pues creo que tenemos que empezar en el 14 de abril también a hacer actos distintos, actos alegres, actos en el que hablemos de defensa de la salud pública, actos en el que hablemos de defensa del sistema educativo público, de defensa de las libertades, de defensa del derecho a la ley de dependencia y de la república como una apuesta de futuro, como una solución a los problemas de la clase trabajadora, como un modelo de Estado que queremos que venga y no solo de la república como un ejercicio de mirada al pasado. Y en ese sentido, ya el próximo sábado hay yo creo que ya ha habido antes manifestaciones y tal, pero hay una fiesta en la Avenida Andalucía, en las carpas, en la que el movimiento republicano en Huelva, distintas organizaciones, Izquierda Unida, el Partido Comunista, Podemos, el Republicano, Sindicato Unitario, etcétera, etcétera, nos reunimos, nos sentamos a tomar una cerveza, nos sentamos a comer y nos sentamos a debatir de una manera alegre y festiva en ese 14 de abril, recortando el 14 de abril del 31, cómo queremos que sea nuestro próximo siguiente 14 de abril, que sea el de la proclamación de la Tercera República, ¿no? Y seguir trabajando en la memoria democrática, seguir haciéndolo en actos concentrados más en torno al 18 de julio, seguir haciéndolo de una manera clara, impulsando políticas de los ayuntamientos para obligar a quienes no tienen voluntad de desarrollar la ley a que la tengan que desarrollar, pero teniendo muy claro que esa apuesta y ese homenaje por esas 101 personas que dieron la vida en Almonte y que perdieron la vida asesinadas por defender la legalidad republicana, tenemos que acompañarlo con el mejor homenaje que podemos darles, que es tener una estrategia en positivo, de alegría y ambiciosa de conseguir la Tercera República y de restaurar lo que a ellos les quitaron. Y esa yo creo que es el gran reto que tenemos, el movimiento memorialista y la izquierda política de este país y todos aquellos que en este país tenemos conciencia republicana. Nada más, y yo os dejo con Félix, que me he liado más, dije 2 minutos y al final... Sí, bueno, yo soy muy breve. Yo solo presentarnos. Soy Félix Ramos, presidente del Foro por la Memoria de Huelva, y bueno, yo suscribo todo lo que ha dicho el compañero Rafa. Nosotros desde el año 2004 llevamos trabajando en pos de la recuperación de la memoria y nosotros tenemos un lema bien claro. Nosotros siempre decimos que sin justicia no hay memoria. No podemos entender una recuperación de la memoria tratada desde el punto de vista personal y familiar. La memoria tiene que ser un concepto mucho más amplio. La memoria le pertenece a la sociedad, no solo a los familiares o a las víctimas. Tenemos que recuperar una memoria completa en el sentido de romper con el pasado, porque no hubo una ruptura en este país, no hubo una ruptura con el franquismo, hubo una continuación. Fue un maquillaje que se hizo en esta nueva democracia, donde el poder legislativo, el poder judicial y otros poderes nunca se purgaron, y entonces esa impunidad todavía prevalece y digamos que está asentada pues, por miles de demócratas que siguen en fosas comunes y que todavía esa legislación sigue vigente, porque la ley de amnistía sigue vigente diciendo que no se pueden juzgar los crímenes del franquismo, o hay muchas sentencias a republicanos que fueron condenados en consejos de guerra injustos que todavía siguen vigentes de cara a la justicia. Entonces hay mucho por hacer, mucha pedagogía que hacer. Nosotros defendemos que la lucha de la memoria es una lucha ideológica, una lucha por recuperar muchos valores que se perdieron y que por culpa de esa transición que se hizo como se hizo, o en ese proceso que, bueno, todos podríamos debatirlos cómo se hizo, pero sí fue un vacío ideológico profundo en la sociedad que la desmovilizó, la llevó a su casa, y hoy en día asumimos incluso la versión franquista de lo que fue nuestro pasado. Muchas veces la sociedad en general rechaza este movimiento porque lo ve como algo antiguo, como algo que digamos está reescribiendo la historia y nada más lejos de la realidad. Se denota lo que fue la Segunda República, no se valora de cómo fue realmente
ese proceso de lo más democrático que hemos tenido en la historia de este país. Y entonces esa lucha ideológica que nosotros aportamos es recuperar precisamente esos valores que hemos perdido, esos valores republicanos de acción popular, de esos ateneos, esas casas del pueblo, cómo la sociedad articulaba un movimiento y un proceso social de cambio profundo para precisamente cambiar su sociedad y su entorno. Eran personas que no tenían nada que perder, vivían en la miseria y prácticamente se crearon un régimen adecuado para ellos mismos para salir precisamente de esa situación dramática y luchar por un mundo más justo, que creo que todos coincidimos en ese tipo de cosas. Y bueno, pues no extenderme porque luego tendremos un ratito para hablar. Presentar brevemente el documental. El documental se llama El sueño roto del honor. Es un trabajo que, bueno, el Foro por la Memoria está integrado en la Coordinadora de Memoria Democrática, que hay varias asociaciones aglutinando esa coordinadora, y nuestro primer trabajo fue el hacer una cata arqueológica en Niebla, donde buscábamos la supuesta fosa que estaba allí en el antiguo cementerio de Niebla, que ahora mismo es una ironía, pero es un parque infantil, ¿vale? Hicieron un parque infantil encima del antiguo cementerio, donde, bueno, allí yacen sepultadas, pues, varias personas de Almonte, muchas de Bollullo, de Niebla, de Valverde del Camino, de Rociana, etc. De todos los pueblos colindantes, pues, los llevaron allí, fueron asesinadas, y en esa búsqueda infructuosa que hicimos, pues digamos, dedicamos a una persona concreta, o más bien lo canalizamos a través de Leonor, que fue una mujer de Bollullo que fue asesinada en ese cementerio, y en torno a la historia de su hija, en esa búsqueda que nos acompañó, pues damos un poco la línea de cuál es nuestro objetivo cuando precisamente hacemos estos trabajos de memoria democrática, ¿no? Y apuntalamos, digamos, nuestro discurso en ese documental. Y todo gira en esa historia. La historia de Leonor puede ser como persona, como tantas otras que fueron asesinadas, una mujer que era hay que entender el sistema patriarcal que existía todavía en esa sociedad, pero una mujer que se afilió al sindicato, que luchaba por los derechos, que salió de su casa para trabajar, o sea, una mujer luchadora, reivindicativa y, bueno, y que chocó contra ese modelo arcaico, nacional, católico que se impuso en el golpe de Estado, como se tomó rápidamente el condado y, bueno, y acabó en un paredón de fusilamiento. Entonces, vemos brevemente el documental y luego ya tenemos tiempo para debatir. En Variaciones sobre el olvido, a veces alimentamos la ilusión de que nos vamos a ver libres de nosotros, que de ahí, cada ser.